luna llena? Pues me siento acompañado en el proceso de vida a la final. Debo reconocerlo, que me he sentido muy acompañado por todos los que están en la membresía, porque lejos que uno diría que en una membresía solo personas que hasta ahora están empezando, ¿qué va? Hay unas mujeres y con esas cartas, como tengo la oportunidad en la membresía de ver las cartas, pues hay unas mujeres que son brujas, brujas, brujas de verdad, verdad. O sea, brujas de aquella época, de aquella historia donde fueron quemadas y están en esta encarnación y mueven energía y tienen sutileza, solo que la magia ocurre en el mundo actual diferente. Pero son brujas, mujeres sabias, que saben cosas, tienen la capacidad de conectarse. ¿Cómo será que estando a distancia y viven y se siente a través de las experiencias? Eso no lo hace una mujer básica, no. Se necesita estar en el cuento. Pero bueno, aquí que me fui para otro lado. Cáncer, vámonos para cáncer. Había que decirlo, ¿no? Muy bien. Ellas saben quiénes son. No, no voy a decir, no voy a ventilarlas porque ellas saben quiénes son. Es increíble y se aprende mucho en la membresía. Un abrazo. Un abrazo para Marisol, para María Isabel, Magnolia, en TikTok también. Luna llena para cáncer. ¿Dónde te corresponde esta luna llena, cáncer? En la casa 10. ¡Ay! ¡Qué gran desafío!, ¿no? Algo positivo, cáncer, pues que si hay una luna llena para ti en la casa 10, pues es porque el sol lo tienes en la casa 4, tu casa. Claramente la luna tiene que ver contigo, cáncer, ascendente en cáncer, soles en cáncer, el signo más cambiante del zodiaco. Es una cosa impresionante. Tiene una capacidad camaleónica cáncer, pero es de admirar. Desde mi zona capricorniana miro para cáncer y digo, wow, pero es que te pasas. Me pones una cara y a las 5 horas pones otra y mañana pones otra y pones otra y pones otra. Esto es bello. Hay dos cosas. Nos sentamos a llorar con cáncer por eso o es totalmente aplaudible, ¿no? Plausible esta capacidad camaleónica. ¿Por qué son tan camaleónicos los cáncer, los ascendentes en cáncer? Porque son regidos por la luna. Y la luna es el satélite tomado en la astrología como planeta, que es el más rápido. Entonces, obvio, ellos tienen esa dinámica de estar pasando por los 12 signos. Mientras nosotros vamos, cáncer ya fue y volvió. Entonces nos lleva como esa ventajita, nos lleva como ese punto. Por eso mujeres que son de signo cáncer, ascendentes en cáncer o que tienen la luna en cáncer. Yo conozco una mujer que tiene, calculen ustedes, la luna en cáncer en la casa 4. O sea, así o más exacto no se puede. O sea, calculen. Entonces, esta energía de la luna llena, que es la luna de ustedes en Aries, le da ese poder porque además cae en la casa 10, en la casa de Saturno, le da esa fuerza para llenarse de alegría. Cáncer, ustedes siempre pueden. Recuerden que cada vez que hay una luna llena en cáncer, en Aries, para ustedes cáncer es recargarse, es llenarse, es como que el cilindro está desocupado, como que el tanque del carro, del vehículo está seco, ya está la aguja en el rojo que ya no va a andar más, que se te va a apagar el coche y llega una luna llena en Aries, ¿no? Y se prende la fuerza y se llena el tanque y es la fuerza para iniciar, es la fuerza, es el reset, es la energía que necesitan para brillar. Personas con la luna en cáncer, ascendentes con cáncer o soles, ahí van a sentir fuerza, dinamismo, energía, vitamina, es lo que significa esta luna llena para ustedes. Es entrar a pits, es cambio de gomas, es decir, bueno, ahora sí es la mamá que dice orden en la sala y vamos a hacer esto y se cargan de esa energía. Yo creo que es el signo que más benéfico, más beneficiado va a estar con esta luna llena. Y ahí les boto otro detalle. Aparte de que van a tener una luna llena en Aries, que es recargarse, empoderarse y sentir quizás la fuerza que no venían sintiendo. A cáncer a veces cáncer sufre en silencio. Una mujer de signo cáncer sufre en silencio. Una mujer, este tema de que las mujeres cáncer son débiles, no, más débil es Capricornio. Una mujer de signo cáncer
llora en silencio. Un ascendente en cáncer, una mujer con la luna en cáncer, llora, sí, va a llorar. ¿Se permite estar abajo? Sí. Pero una vez se levanta una persona, mujer cáncer, un ascendente, una mujer que tenga la luna en cáncer, una vez se levanta, córrale, téngale miedo. Eso es de tenerle miedo. Eso es diferente. Eso no es Escorpio, es cáncer. Eso es peor. Son mujeres que se saben levantar, se saben empoderar y saben también cuando cortan y cuando hacen cortes en sus vidas y cuando se logran empoderar. Es bellísimo ver esta, porque es el signo que se regenera, es el signo, ahí donde vemos la luna y que es que la lunita muy bonita y todo romántico y que es que la luna es llorona y todo este tema, no, mueve el mar, mueve la marea alta, mueve las emociones, mueve la química, mueve la energía. Gracias a Cáncer se nutre el mundo. Entonces esto es generar esa fuerza también. No hay que subestimar a Cáncer, ¿ah? Que a veces yo veo que por la astrología, ay, no, que es que Cáncer, que es que son débiles o que Cáncer esto, no, que se permiten sentir es otra cosa. O que te muestran la cara de que estoy sufriendo, pero por dentro sé cómo me levanto. No, esto no es así tan rápido. Bueno, aparte de que la luna llena va a estar ahí, tienen un excelente trígono entre Júpiter y Saturno. Un trígono que empieza a tocar los timbales. Júpiter en Cáncer. Esta es la luna llena en Aries que le empieza a decir a Cáncer, agárrate que ahora sí ya Júpiter ya estaba ahí, pero ahora suenan los timbales de decir, ahora sí iniciamos con la nuestra, ahora vamos a hacer la nuestra. Por eso es muy normal que la energía de Cáncer de cualquiera de ustedes esté tomando fuerza para iniciar algo. Luna llena en Cáncer, inicio un proceso, me entrego a esto, me pongo las mangos, ¿no? Me arremango y empiezo a hacer con fuerza, con determinación. Y tienen a Júpiter de su lado en trígono con Saturno, quiere decir que el tiempo, ya saben, ya llegó ese momento de... Está bello esto para Cáncer. Mira, interesante, me gusta esto que van a estar viviendo los Cáncer. Está bien agradable. ¿Hay Cáncer por acá? Los leo. ¿Hay alguien de signo Cáncer? Los leo por aquí en TikTok. No, en TikTok no hay nadie, ni Cáncer, ni Leo, ni Sagitario, ni en TikTok no hay nadie. En TikTok se fueron ya hace rato. En Instagram habrá alguien de Cáncer. A ver, por acá. En YouTube hay alguien de signo Cáncer. Se fueron todos. Qué raro, ¿hay marchas hoy? ¿Qué es lo que hay marchas? De pronto es que hoy hay marchas. Hay protesta en YouTube de pronto, hay huelgas o en TikTok. No, en TikTok ni Cáncer, ni Aries, ni Sagitario, ni Leo, o sea, no hay nada, hola. Yo creo que es como el día de la huelga, es el día de la huelga hoy, a lo mejor me dio por hacer un live hoy y era el día de las huelgas o es el día de, ¿sabes? Es el día donde nadie dice nada. Luna llena, yo voy a seguir de todas formas.